Martes 28 de enero. Indignación justa. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginemos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. ¿No debería airarse? Por supuesto que sí. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. Vamos a leer Mateo 21, 12 y 13 y Juan 2, 14 y 15. ¿Qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta al mal? Mateo 21, 12 al 13. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Juan 2, 14 al 15 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. En estos casos, Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. Mateo 21:13. Comparar con Juan 2:16. El templo y los servicios religiosos celebrados en él, que se suponía debían tipificar el perdón misericordioso de Dios y su obra para limpiar a los pecadores de sus pecados, estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se llenara de ira a causa de esa abominación. Mateo 10, 13 y 14 y Marcos 3, 4 y 5 ofrecen más ejemplos de su justa indignación. Cuando la gente traía niños pequeños a él y los discípulos reprendían a quienes los traían, Jesús se enojó, literalmente se indignó, y les dijo: dejad a los niños venir a mí. Mateo 10, 13 y 14. En otra ocasión, cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, el Señor les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mateo 3:4. Los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones y procedió a curar al hombre. Marcos 3:4. La ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de este amor? ¿Cómo podemos cuidarnos de justificar la ira egoísta como si fuera justa indignación? ¿Por qué es tan fácil cometer ese error? ¿Y cómo podemos protegernos de esta trampa sutil, pero real? Comentario de la lección del día martes. Indignación justa. Entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, 12 al 13. Tanto en Mateo 21 como en Juan capítulo 2, Jesús entra al templo y lo encuentra profanado. El lugar que debía ser casa de oración y comunión con Dios había sido convertido en un mercado donde los comerciantes explotaban a los más vulnerables. Los cambistas cobraban exorbitantes tarifas por cambiar monedas extranjeras para las ofrendas del templo, y los vendedores aprovechaban la necesidad de animales para los sacrificios. El Señor Jesús, al ver esta corrupción, reacciona con firmeza, voltea las mesas, derriba las sillas de los vendedores y expulsa a quienes traficaban con la fe de los demás. La frase cueva de ladrones proviene de Jeremías 7:11
donde Dios acusa a su pueblo de utilizar el templo como refugio mientras vivían en pecado. En el texto griego, la palabra que se traduce como ladrones no solo implicaba robar, sino ser violento e injusto. Jesús, lleno de celo por la santidad de Dios, cita esta acusación contra los líderes religiosos que permitían y se beneficiaban de este comercio. En Juan 2:15, el uso de un látigo hecho de cuerdas no simboliza violencia contra las personas, sino autoridad y acción firme. El verbo griego que se traduce como expulsó enfatiza la fuerza moral y la determinación con que Jesús purifica el templo. Esta escena refleja el carácter de Dios, quien no tolera el mal ni la opresión, pero actúa con justicia para restaurar lo que es santo. La ira de Jesús nunca es impulsiva, nunca es egocéntrica, es decir, nunca actúa por reacción sin pensarlo. Es una ira justa, es una justa indignación que está basada en su amor por la humanidad y su celo por la santidad divina. Su enojo es una respuesta a la profanación del templo y la explotación de los necesitados. Pero si hacemos una semejanza, podemos decir que cada vez que atentamos contra alguien, atentamos también contra la imagen del Señor y eso causa su justa indignación. O cuando atentamos contra el templo de nuestra propia vida, eso causa la justa indignación del Señor. Por eso permite que tengamos consecuencias de nuestros pecados para que podamos mirar al cielo, pedir perdón y rechazar el pecado, abrazando la gracia de Dios. El mensaje de hoy es un recordatorio de que Dios se opone a la injusticia y al abuso, especialmente cuando estos se disfrazan de fe o de religiosidad. La ira del Señor, asociada al dolor y la compasión, demuestra que el enojo divino no busca destruir, sino corregir. Pero los que no se dejan corregir finalmente son expulsados del templo, expulsados del plan divino, porque no pueden permanecer dentro del plan divino y seguir abrazando el pecado. Eso es una abominación. Aún así, la Biblia deja claro que Dios no hace esta expulsión de manera repentina o rápida. Tiene compasión, tiene misericordia y espera siempre un tiempo prudente y largo. El mensaje de hoy es también un llamado a la justicia y a la restauración, dirigido tanto a los opresores como a los oprimidos. Que los opresores miren a Dios y se arrepientan de su mal camino, y que los oprimidos no guarden rencor ni se dejen amargar, sino que pidan misericordia para los opresores. ¿Qué debemos hacer, querida familia? Número 1. Discernir nuestra ira. Debemos examinar nuestras motivaciones cuando sentimos enojo. ¿Es nuestro enojo una reacción egoísta o está basado en un deseo genuino de justicia y amor? Número 2. Defender a los vulnerables. Esto implica no tener víctimas, es decir, no afectar a los más débiles con nuestra injusticia. Así como Jesús actuó contra la injusticia, los cristianos estamos llamados a defender a quienes son explotados y oprimidos, y a no crear más opresión. Si tienes personas trabajando para ti, págales lo que se merecen y trátalos con consideración. Si tienes a un abuelo en casa o a niños en casa, sé tolerante y sé misericordioso, etc. Número 3. Cuidar nuestra adoración. Reflexionemos sobre cómo usamos los espacios y recursos sagrados. ¿Promovemos una verdadera adoración o, como en el caso de los mercaderes del templo, caemos en actitudes que distorsionan el propósito de la fe? La ira de Jesús en el templo nos muestra un equilibrio perfecto entre el amor y la justicia. Su indignación no es un estallido emocional, sino una expresión del carácter de Dios, quien rechaza la injusticia y el pecado, pero ama y busca redimir a los pecadores. Que esta lección nos inspire un celo santo por la justicia, junto con un corazón lleno de compasión y gracia, para actuar en favor de los más vulnerables.
Jesús descendió lentamente los escalones del templo y, levantando el látigo, que en su mano parecía haberse convertido en un cetro real, ordenó a los negociantes que abandonaran los límites sagrados del templo y se llevaran sus mercancías. Con un celo sublime y una severidad que nunca antes había manifestado, volcó las mesas de los cambistas, y las monedas cayeron, sonando fuertemente sobre el suelo de mármol. Los más endurecidos y desafiantes no se atrevieron a desafiar su autoridad, sino que, con pronta obediencia, los dignatarios del templo, los sacerdotes negociantes, los comerciantes de ganado y los agentes de bolsa, huyeron de su presencia. Un miedo aterrador se apoderó de la multitud que sintió la sombra de la divinidad de Cristo. Gritos de terror escaparon de cientos de labios palidecidos mientras la multitud se precipitaba del lugar. Jesús no los golpeó con el látigo de cuerdas, sino que, a sus ojos culpables, aquel simple instrumento les pareció como espadas relucientes y enfurecidas, girando en todas direcciones y amenazando con derribarlos. Si la presencia del Señor santificaba el monte, su presencia hacía igualmente sagrado el templo erigido en su honor. El Espíritu de Profecía, tomo 2, página 118. Cuán fácilmente habría podido resistir aquella inmensa muchedumbre a la autoridad de un hombre, pero el poder de su divinidad los abrumó con turbación y un sentimiento de su culpabilidad. No tenían fuerzas para resistir la autoridad divina del Salvador del mundo. Los profanadores del lugar santo de Dios fueron expulsados de sus portales por la majestad del cielo. El Espíritu de Profecía, tomo 2, página 119.